Les cuento que a continuación corresponde la presentación de la doctora Ruth Vargas Forman, quien ayer ya nos acompañó en la jornada inaugural de este congreso, y les quiero contar que ella es doctora en psicología clínica, psicoterapeuta y psicóloga forense. Durante 15 años ha ofrecido servicios clínicos en el Centro de Tratamiento para Víctimas de Tortura en el programa de Psiquiatría Intercultural en la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon. Ha utilizado el Protocolo de Estambul en litigios en sistemas nacionales e internacionales de justicia, en procesos de búsqueda de asilos a refugiados y en causas referidas a violaciones de derechos humanos individuales y colectivos en poblaciones miembros de pueblos indígenas. Ha colaborado además extensamente con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en la promoción de la documentación psicoforense culturalmente sensible. Ha ofrecido su testimonio experto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte de Inmigración de los Estados Unidos. Además, ha enseñado diversas asignaturas en universidades y cursos especializados a profesionales. En Chile, desde 2009, ha coordinado e impartido el entrenamiento del Protocolo de Estambul para organismos gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo la formación de jueces y magistrados. En la actualidad, es psicoterapeuta en Options Counseling Services, un centro de salud mental docente, invitada al programa de doctorado en Consejería Psicológica de la Universidad de Oregon y al Magíster de Psicología Forense de la Universidad de la Frontera. Además, entre otras publicaciones, es autora del libro Peu+, Sueños de Justicia, Loncos y dirigentes mapuche versus Chile en la Corte Americana. Testimonios y evidencia psicoforense de los efectos de la ley antiterrorista. Así que, después de esa presentación, dejo con ustedes a la doctora Ruth Vargas Forman para que pueda compartir su pantalla y contarles sobre esta actualización del protocolo de Estambul. Doctora, por favor, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es un gran honor participar junto a ustedes en esta conferencia organizada por el Instituto Dr. Carlos Ibar. Agradezco la invitación que me ha hecho la secretaria ejecutiva Francisca Silva y también agradezco a Ramiro García, quien está manejando todos los aspectos logísticos, y agradecer a todos quienes se han conectado. Varios de ustedes me conocen o nos conocemos porque hemos colaborado por varios años en la promoción y en la documentación de situaciones de tortura haciendo uso del Protocolo de Estambul. Por lo tanto, para mí es bien grato haber conocido esta experiencia que tanto el Servicio Médico Legal, el esfuerzo que ha hecho para promover y capacitar a las personas, a los peritos en el Protocolo de Estambul desde el 2010 en adelante, con el apoyo del doctor Patricio Bustos. Manifestarles que cada vez que yo hablo del Protocolo de Estambul y de las obligaciones que tienen los estados de documentar la tortura, de prevenirla y de hacer reparación, recuerdo y les hago recordar a quienes participan de estas lecturas que los sobrevivientes de la tortura están entre nosotros, somos miembros de una sociedad en la que las huellas de la tortura han dejado un legado enorme y convivimos día a día con sobrevivientes y muchas veces no estamos enterados. Muchos de ellos se han especializado y son peritos forenses o son abogados que hacen defensa o son jueces en este minuto que hacen defensa o son los expertos forenses que han actualizado el Protocolo de Estambul. Por esta razón yo querría compartir con ustedes una presentación. Espero que ya esté ahí compartiendo para ustedes.
Me hacen saber si ya la pueden ver, ¿sí? Hay que ponerle pantalla completa y está, ahí sí se ve perfecto, doctora. Perfecto, muchas gracias. Entonces, señalarles que el protocolo de Estambul es un instrumento forense de gran relevancia debido a que se está transformando en un estándar de mejores prácticas para la documentación de la tortura y de sus efectos. Y es de gran relevancia porque faculta a los profesionales a evaluar y presentar evidencias a los sistemas nacionales e internacionales de derechos humanos. Se ajusta a los criterios entonces de organismos internacionales de derechos humanos. El protocolo de Estambul, que tal vez ustedes conocen, tiene este formato y fue creado con la colaboración de expertos de 40 organizaciones distintas, de 75 expertos, de 15 países distintos, de una red internacional que combate la tortura y espera erradicar la tortura, pero bajo el acompañamiento y de las Naciones Unidas. Entonces las Naciones Unidas hizo el protocolo de Estambul, un documento oficial que está sustentado por una resolución, que es la resolución de la Asamblea General del año 2000. Y este documento, promovido desde las Naciones Unidas, es una capacitación profesional. Esta capacitación profesional está construida en varios capítulos. El documento que es el antiguo, del que probablemente ustedes conocen a cabalidad, muchos de quienes han realizado pericias con el protocolo de Estambul. Y este documento tenía 77 páginas y tiene 6 capítulos y 4 anexos. Cada uno de estos capítulos se abordaban en el proceso de la capacitación a la que muchos de ustedes han asistido, las capacitaciones presenciales y capacitaciones virtuales que se han realizado. En mi experiencia he colaborado con Chile ya con 10 capacitaciones en las que hemos capacitado alrededor de 500 personas y varias de esas capacitaciones en el servicio médico legal. Por lo tanto, de estas capacitaciones presenciales, alrededor de 120 personas del servicio médico legal han sido formados. Esta capacitación está dividida en 3 días y aborda cada uno de estos capítulos en medio día y termina con un aspecto práctico. Las capacitaciones a las que algunos de ustedes asistieron o tienen el propósito y que se han realizado en todo el planeta. Ya más de 40 países en el planeta han realizado capacitaciones y han implementado el protocolo de Estambul. Las capacitaciones entonces orientadas por este protocolo tienen el propósito de impulsar las homologaciones de las legislaciones internacionales a los estándares locales, es decir, bajar la norma internacional a la actuación local para la prevención de la tortura, para la erradicación de la tortura, para la promoción de su investigación y la documentación diligente. Y también tiene el propósito de la búsqueda de justicia y reparación integral a las víctimas. Entonces los cursos que se hacen con este manual tienen el propósito de abordar el papel, la metodología necesaria para escribir informes médicos, psicológicos, forenses con integridad científica y profesional. Además, la capacitación en la que también participan abogados tiene por propósito que ellos se familiaricen con las normas internacionales
y con las responsabilidades de investigación que deben realizar jueces, fiscales y abogados. Entonces, el fin último de estas capacitaciones es que las personas aprendan a evaluar a las personas que aleguen haber sufrido tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, de acuerdo a las normas internacionales, haciendo uso de los estándares éticos más elevados que rigen sus profesiones. El curso guía con técnicas de investigación y de documentación y permite correlacionar los hallazgos físicos y los hallazgos psicológicos en la historia de trauma, con el fin de crear un peritaje que va a nutrir las decisiones que hagan los jueces en torno a los crímenes de tortura. El protocolo de Estambul ha sido un instrumento para quienes lo han utilizado de grandes aportes, y varios de ustedes quienes están en esta sala lo han utilizado y saben los beneficios que tiene el uso del protocolo de Estambul. A nivel internacional, el protocolo de Estambul ha servido entonces como una promoción y guía de las obligaciones de los estados respecto a investigar, sancionar y reparar a las víctimas de la tortura, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas. También el protocolo ha sido reconocido y recomendado desde organismos internacionales. Entonces, en la actualidad, es un documento que muchas de las relatorías de las Naciones Unidas y de las comisiones y cortes internacionales lo recomiendan. Es un documento que ha fortalecido a la sociedad civil, que se ha capacitado para poder realizar pericias independientes. Entonces, también ha sido usado en los sistemas nacionales e internacionales de justicia, y medularmente es un documento que combate la impunidad. El protocolo de Estambul ha necesitado actualizarse, y las razones por las que han debido actualizarse es porque la jurisprudencia y las normas de las Naciones Unidas se han actualizado, y el documento ya estaba entonces con una brecha de estas actualizaciones. También no presentaba una acabada atención a las necesidades de evaluación con pertinencia respecto a género, respecto a la infancia, respecto a la población LGBTQ y también a poblaciones culturalmente distintas. También era necesario actualizarlo debido a que, pese a los esfuerzos de promover este protocolo y la investigación de la tortura y la búsqueda de reparación a las víctimas, la tortura sigue siendo un problema grave en todos y casi en todos los países. Pese a la existencia de este protocolo, falta una gran capacitación en todos los niveles, en los sistemas de justicia y en los sistemas de salud. Además, el protocolo ha sido mal usado en algunos países, donde se ha usado para desconsiderar a las víctimas, diciendo que no han sido torturados, para proteger entonces a algunos estados. El protocolo ha sido monopolizado por estados, y haciendo que la participación de peritos independientes sea no considerada.
y en muchas ocasiones hay una aplicación tardía del protocolo, lo que perjudica a las víctimas y va en contra de sus derechos. Los desafíos para las víctimas y por lo que también era necesario actualizar este protocolo es que siguen las víctimas confrontando que no hay una cabal comprensión de las responsabilidades del Estado en la atención a las víctimas de este flagelo que es la tortura. Los procesos de denuncia son verdaderos laberintos para las víctimas y también la búsqueda de justicia. Y los vacíos del conocimiento de cómo se debe usar la evidencia psicológica y la evidencia médica en los sistemas de justicia, también existe una brecha enorme. Y por lo demás en cómo las víctimas son tratadas en los sistemas de justicia. El documento actual, que ustedes lo pueden ver allí, fue generado por 180 expertos de todo el mundo, de 51 países, y fue publicado recientemente el 29 de junio. Ha sido un esfuerzo colaborativo de 6 años y sigue siendo un documento oficial de las Naciones Unidas con el propósito de hacer capacitaciones. Les comentaba que este trabajo es el esfuerzo de muchas organizaciones a nivel global que combaten la tortura y apoyan a las víctimas a través de procesos de reparación. Y quienes lo han liderado el proceso de edición son Médicos por los Derechos Humanos, el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, la Fundación de Derechos Humanos de Turquía y Redress, un organismo en Inglaterra. Y han participado en la edición también de este documento en forma muy activa los comités de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Relator Especial y el Fondo de Contribuciones Voluntarias para Víctimas de Tortura. Este protocolo, igual que el anterior, está destinado a los estados, está destinado a los sistemas de justicia, a las instituciones nacionales de derechos humanos, a los mecanismos nacionales de prevención, a los profesionales del derecho y la salud, a la sociedad civil en general, a las víctimas, a los sistemas de salud. Ahora, en términos más como acuciosos, la verdad es que este documento es de consulta obligada para todos quienes trabajan en justicia, para todos quienes trabajan en salud, y no solamente para los peritos forenses que documentan. Entonces, en la actualidad, este documento espera poder infiltrarse, institucionalizarse en todos los sistemas, a modo de que la prevención de la tortura y la sanción de la tortura sea diligente y sea una responsabilidad de todos. Entonces, este protocolo requiere que los mecanismos de prevención nacionales, el Comité de Prevención Nacional, se formen en él y también generen capacitaciones. Los mismos las Cortes Supremas, las Cortes de Apelaciones, los magistrados, los ministerios públicos, las defensorías, el servicio médico legal, tienen una labor fundamental. Los peritos independientes, médicos y psicólogos, las defensorías, los institutos nacionales de derechos humanos. Es una invitación amplia para adentrarse en este documento. Este documento actual tiene 212 páginas, por lo tanto se ha triplicado. Está constituido por un prólogo que fue firmado por Michelle Bachelet, la alta comisionada.
tiene notas de antecedentes que nos guían en cómo es que el protocolo del 99 surgió y cómo tenemos el actual. Tiene una lista de colaboradores, la introducción al documento, y se mantienen entonces los 6 capítulos originales que están referidos a normas éticas, a normas y estándares jurídicos internacionales. Ustedes ven que se triplica. El de códigos de éticas pertinentes también se fortalece enormemente. El de investigación legal de la tortura. Se mantienen los capítulos de consideraciones generales para la entrevista, el de pruebas físicas de tortura y malos tratos, el de pruebas psicológicas de tortura y malos tratos, y se incluyen 2 nuevos capítulos, que es el de papel de los profesionales de salud en la documentación de tortura y la implementación del protocolo de Estambul. También este nuevo documento tiene un glosario que es muy útil, con una guía de términos, y se mantienen los 4 anexos que también se fortalecen, pasan de 14 páginas a 42 páginas. Como les muestro, los anexos anteriores se mantienen, que tiene que ver con los principios relativos a la investigación. Se elimina el de pruebas diagnósticas, que era el anexo 2, y se integra uno de directrices para documentar la tortura, específicamente en niños. Se mantiene el de dibujos anatómicos y se amplía, y se mantiene exactamente igual el de directrices para la evaluación médica y psicológica de la tortura. Yo he querido hacer una síntesis de cómo se ha transformado, para que ustedes capítulo a capítulo vean cuáles son los nuevos aportes que trae el protocolo de Estambul, y de esa forma, cuando tengan la versión en español actualizada, que pronto será editada por Naciones Unidas, por ahora entiendo que está la versión en español, en inglés solamente. Entonces haré un resumen de los capítulos para que ustedes tengan comprensión de los aportes que aparecen. En el capítulo de normas y estándares jurídicos internacionales pertinentes se mantiene la estructura, aunque aparece el derecho internacional de refugiados y no devolución. Entonces, este capítulo se enriquece enormemente con la jurisprudencia actual y con la evolución de los derechos humanos. Este capítulo mantiene la definición de tortura y la usa, la definición de tortura de la Convención contra la Tortura, y que es conocida ampliamente por ustedes, y que es todo acto por el cual se inflige intencionalmente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de una persona, un tercero, información o confesión de castigar por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación desde un funcionario público. Entonces, los elementos centrales de la definición de tortura son el sufrimiento grave físico o el sufrimiento grave mental, que se provoca con una intención, con un objetivo, por un funcionario público. Y esta es la definición de tortura que usa el protocolo de Estambul. Y en este capítulo las normas y estándares, como les señalaba, se mantiene la definición de tortura, y en la página 4 se extiende respecto a las obligaciones de los estados relacionados con la prevención e investigación de la tortura, e incluye los avances de la jurisprudencia
y de las normas actuales referidas a la tortura y de las obligaciones de los estados. Luego pasa a los mecanismos de Naciones Unidas, y allí en la versión previa el documento contaba con los mecanismos del Comité contra la Tortura, del Comité de Derechos Humanos y el Comité de Eliminación de Discriminación de la Mujer. Esos eran los aportes que estaban en el antiguo, y en el nuevo aparecen los aportes de estos nuevos comités, del Subcomité de Prevención de la Tortura, que aparece en el 2006, es decir, después que se había publicado el Protocolo de Estambul, y también todos los aportes del Comité de los Derechos del Niño, todos los aportes de los comités del derecho de personas con discapacidad, del Comité sobre Desapariciones Forzadas y del Consejo de Derechos Humanos. Todo con ello para nutrir en actualidad este capítulo legal. Lo mismo sucede con las relatorías, que han traído una serie de recomendaciones respecto a la prevención de la tortura. Entonces, en el documento previo había solo 3 relatorías de las que se hacía mención, y ahora aparecen los aportes de una serie de relatorías que dan cuenta de la obligación de los estados y de la obligación también de los profesionales del derecho y la salud de observar las prácticas en torno a la prohibición de la tortura y las responsabilidades de la persecución, la sanción, la investigación diligente. Luego también en este capítulo se revisan los sistemas regionales de derechos humanos, entonces también aparece la jurisprudencia del sistema interamericano, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y del sistema africano. Por lo tanto, se enriquece nuevamente. Les señalaba que lo nuevo en esta forma es que se incluye lo del derecho internacional de refugiados. Se fortalece también el apartado de derecho internacional humanitario, y se fortalece también el apartado de la justicia penal internacional con las jurisprudencias recientes de la Corte Penal Internacional, con la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, del Tribunal de Ruanda y el de Sierra Leona. Entonces, este capítulo es un capítulo que estuvo a cargo de Juan Méndez, uno de los antiguos relatores de la tortura, y está nutrido, expandido y fortalecido. Es un capítulo imprescindible para todos quienes trabajan en esta área. El capítulo 2 también ha sido actualizado, mantiene la misma estructura, es decir, ética relevante a los profesionales del derecho, a los profesionales de la salud, los principios éticos en las evaluaciones clínicas y las circunstancias en las que los profesionales se encuentran en lealtades en conflicto o con obligaciones en conflicto. Lo novedoso aquí es que se fortalece las responsabilidades de los profesionales del derecho. Entonces, en este capítulo 2 hay una fuerza en informar respecto a las responsabilidades éticas de los profesionales del derecho. Y aparecen entonces los principios comunes a todos los códigos de ética del derecho, y se fortalecen los principios que guían la conducta ética de los jueces, y dicen el papel de los jueces en la prevención y protección contra la tortura, entre otras de sus responsabilidades. También aparece aquí con mucha fuerza los principios que guían la conducta de los fiscales, los principios éticos, que se refieren al deber de investigar y juzgar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes,
el deber de rechazar las pruebas obtenidas mediante tortura, el deber de garantizar que las autoridades estatales respeten el derecho a no ser torturado. Y también aparecen los principios éticos que guían a los abogados en el deber de promover y proteger los derechos humanos. Respecto al capítulo 2 y de las aportaciones para los profesionales forenses de la salud, este capítulo también es nutrido, expandido y actualizado respecto a los principios de la práctica médica en la protección de los reclusos. Aparecen aquí las normas Mandela para la protección también y el tratamiento de reclusos. Aparecen las reglas Bangkok, que son las reglas para el tratamiento de las reclusas. Las recomendaciones de las cortes regionales en la jurisprudencia cuando ha habido tortura y las responsabilidades de los profesionales de salud, y también las recomendaciones del relator especial sobre la tortura y del Comité contra la Tortura. En este capítulo, entonces, se hace énfasis en que también hay responsabilidades éticas que están normadas desde los organismos profesionales, como la Asociación Médica Mundial o como la Asociación de Psiquiatría Mundial, y otras declaraciones que yo no he incluido acá, pero la idea es mostrarles que se actualiza con nuevos aportes de las disciplinas el deber de respetar la dignidad humana y actuar en el mejor interés del paciente de acuerdo a las códigos y obligaciones éticas. Entonces acá tenemos los principios éticos en las evaluaciones de la tortura, y fortalece y en forma muy detallada las responsabilidades de beneficencia y no maleficencia, el deber de tener un consentimiento informado siempre en adultos, en niños y adolescentes, y respetar siempre la autonomía de los pacientes, el deber de la confidencialidad, considerando que es una confidencialidad limitada debido a que estamos en el marco forense. Siempre entonces aparece este apartado que antes se llamaba profesionales de salud con doble obligación. Ahora este se llama profesionales de salud con obligación en conflicto, pero lo que nos indica es que siempre está el interés superior del paciente y que los profesionales de salud le deben la lealtad mayor al paciente víctima que se está evaluando, más que a los organismos para quienes están trabajando, que a veces pudiesen interferir en la comunicación o en la denuncia de la tortura. El capítulo 3 es un capítulo que también se amplía, que sigue la estructura, la misma estructura previa, pero que agrega dos apartados. Y este capítulo de investigación legal de la tortura está orientado a los profesionales legales y trabaja en diligencia y en detalle las obligaciones del Estado de hacer justicia, prevenir y reparar. Indica cuáles son los objetivos de una investigación de tortura, cuáles son los principios con los que se deben guiar las investigaciones de tortura de acuerdo a las normativas internacionales, cuáles son los procedimientos con los que se debe investigar casos de tortura, y las comisiones de indagación y su imparcialidad.
Y lo novedoso acá es que también fortalece enormemente el papel de los fiscales, de los jueces, de las instituciones nacionales de derechos humanos y otros actores en la investigación de la tortura. Entonces aparecen estos dos nuevos apartados acá. Y del uso de pruebas periciales en otros procedimientos legales. Respecto a los principios de la investigación y documentación eficaz de la tortura, la investigación eficaz de la tortura debe guiarse de acuerdo a estos 7 principios. Entonces, investigar cuando se sospeche que hay elementos del delito de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, se requiere de una investigación y que esta investigación debe ser pronta, independiente y eficaz, que estas investigaciones deben contar con los recursos y competencias adecuados, y entre ellos se resalta lo de la formación de profesionales de las áreas legales y de la salud, que las víctimas y los testigos tienen medidas de protección. El derecho de las víctimas también es central en los principios y sus derechos de participación en los procesos de investigación, y de las comisiones que deben ser independientes o imparciales en los procesos de investigación de los delitos de tortura. Lo que nos compete a nosotros como peritos psicólogos o médicos forenses es que en el apartado 7 nos dice que se requiere para una investigación diligente y apropiada de acuerdo a los estándares internacionales, hacer un informe pericial médico-psicológico de acuerdo a los principios del Protocolo de Estambul. Por lo tanto, esto hace que nuestras pericias estén normadas por esta guía internacional. En este capítulo 3 se resalta de manera fundamental. Es un capítulo muy interesante y yo les invito a todos, aunque no sean abogados, a familiarizarse con él, porque es un capítulo en el que se entiende la perspectiva legal, y quienes somos peritos médicos y psicológicos es muy importante tener esta perspectiva legal de cómo es que se trata la evidencia, cómo se resguarda la evidencia, y las responsabilidades que tienen entonces fiscales, jueces, los mecanismos nacionales de derechos humanos y los mecanismos preventivos en prevenir y en participar de la investigación de la tortura. Luego, en este capítulo también se incluye que la investigación de la tortura no solamente se realiza con fines penales, sino que también se utiliza en procesos de regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura, y se utiliza también en casos civiles y administrativos para la búsqueda de reparación. Se utilizan estas pruebas periciales en las comisiones de verdad y también en las solicitudes de asilo. Y este capítulo, en síntesis, dice que los estados deben brindar capacitación, orientación adecuada e instrucción a los profesionales de la salud y a los profesionales de la justicia. Entonces nos ofrece los lineamientos actualizados y detallados para la investigación legal de la tortura y la responsabilidad de los estados en la investigación, que debe ser independiente e imparcial, y los derechos de las víctimas. Incluye entonces las responsabilidades también de los jueces, de los peritos independientes y de los fiscales. El capítulo 4 se refiere a consideraciones de las entrevistas, y es un capítulo que se mantiene que no se mantiene igual. Este es un capítulo que sufre una serie de transformaciones
pero que nos ofrece los conocimientos que se requieren para realizar las entrevistas forenses con el fin de establecer los hechos y proporcionar evidencia. Este capítulo está destinado a abogados, a los profesionales de salud y a profesionales médicos, psicólogos y médicos, pero no solamente a peritos forenses. También este capítulo se espera que otros profesionales de la salud también puedan adentrarse en él. Entonces nos habla de las consideraciones preliminares que se deben tener para realizar una entrevista, el proceso de realizar la entrevista, los contenidos que debe tener una entrevista forense acabada y las consideraciones posteriores, es decir, qué y cómo vamos a usar este conocimiento que recojamos en una entrevista con víctimas. Nos recuerda de cuáles son las consideraciones preliminares, y aquí se fortalece también respecto a la finalidad de la investigación, se fortalece respecto a las condiciones esenciales y habilidades que hay que tener para la entrevista y las necesidades de formación específica con las que hay que formarse. Hay que ser cautelosos entonces respecto a la revelación de la tortura y el impacto que puede tener en las víctimas, para la retraumatización durante la entrevista. En este apartado también se fortalecen mucho las cautelas respecto a género, a orientación sexual y en entrevistas a niños y en evaluaciones con pertinencia cultural, religiosa y sociopolítica. Y nos habla entonces también de poner atención cuando usamos intérpretes y de las reacciones emocionales en los procesos de entrevista. Nos recuerda que la finalidad de la investigación, el examen y la documentación de la tortura es establecer los hechos de presunta tortura, asegurar el procesamiento, llegar con reparación a las víctimas y la prevención de estos delitos, porque en la medida en que captamos cuáles son las técnicas y las prácticas de tortura locales, regionales, nacionales, podemos prevenir estas prácticas de tortura para que no se perpetúen. El capítulo 4, en el apartado 268, nos indica que aquí hay algunos cambios, y es que nos solicita que se haga una interpretación clínica del grado en que los hallazgos se correlacionan con la afirmación de abuso. Eso ya sucedía en el documento previo, pero ahora nos pide una opinión clínica sobre la veracidad o fiabilidad de las afirmaciones y la posibilidad de que la tortura esté basada en la evidencia que se ha recogido. Esto ya lo venían haciendo muchos peritos, pero no estaba indicado en el documento previo, en el protocolo anterior. En este protocolo 2022 se indica entonces que además se debe dar una opinión clínica sobre la veracidad y la posibilidad de que la tortura haya sucedido, con el fin de comunicar los hallazgos y las interpretaciones y conclusiones al Poder Judicial, y también para poder educar a los sistemas nacionales respecto al uso y técnicas específicas de tortura que se usan en específicos contextos. Este capítulo nos insiste que se mantiene entonces las mismas interpretaciones de la tortura en términos de que si es consistente con o muy consistente. Nos dice que también se pueden usar estos de típico de, o el diagnóstico de el hallazgo no pudo haber sido causado de otra manera, que generalmente son usados estos dos últimos por los médicos
no desde el área de salud mental. Entonces, en la salud mental, generalmente las conclusiones van a ser respecto a consistencia o no consistencia. El capítulo 5 es un capítulo que se mantiene exactamente igual en su estructura y mantiene todos los elementos previos, enriquecidos también, pero nos habla de las precauciones cuando se trabaja con niños, y también incluye aquí un análisis forense de mutilación genital, incluye el examen de violencia sexual en forma más detallada y también incluye la violencia sexual en hombres para la documentación. Y indica que en las conclusiones los médicos deberán usar la escala de discapacidad funcional de la Organización Mundial de la Salud, que se encuentra también en el DSM-5, en la página 747, donde habla de la funcionalidad respecto a cognición, a autocuidado, a actividades de la vida. Esto es lo novedoso en este capítulo. El capítulo 6 es el capítulo de las pruebas psicológicas de tortura, y se mantiene la estructura exactamente igual. Se fortalece este capítulo en varios aspectos de contenido con la evolución de las ciencias de la salud mental, de la psicología y de la psiquiatría. Entonces está bastante enriquecido en todas las áreas y especialmente enriquecido en el tratamiento y en la documentación respecto a los efectos de la tortura en los niños. Pasa de haber tenido en la versión previa una sola página a tener en el documento actual 7 páginas, y además de contar con un anexo especial para el tratamiento y documentación de los efectos de la tortura en niños, que está en el anexo 2 y que son 8 páginas. Por lo tanto, todos los elementos referidos a la documentación de la tortura en niños se ha fortalecido enormemente en este capítulo. Lo mismo respecto a la documentación con sensibilidad de género, que se incluya también en este capítulo, que tiene que ver con las personas lesbianas, gay y bisexuales, que son incluidas acá y que no estaban en la versión previa. Nuevamente, en este capítulo se nos indica que el componente de la evaluación de salud mental, cómo se estructura la evaluación psicológica, se mantiene exactamente igual, no hay cambios. Está ningún cambio. Entonces, para quienes venían usando el protocolo de Estambul para la documentación en salud mental, la estructura es la misma. Y también nos dice que el fin entonces es que hay que buscar el grado de coherencia entre el relato de tortura de un individuo y los hallazgos para dar una opinión sobre la probable relación de los hallazgos psicológicos y la posible tortura, y nos indica con los mismos criterios anteriores de no consistente con, consistente con el fin de poder dar una impresión clínica y una opinión respecto a la conexión entre el conjunto de experiencias traumáticas y la presentación psicológica y psicosocial dentro del entorno cultural y el contexto social. Como les señalaba, acá hay un apartado especial para los niños en el capítulo 6 de cómo se debe documentar la tortura en niños y los efectos de acuerdo a la etapa evolutiva, entendiendo que la tortura afecta a las personas gravemente en todas las etapas vitales,
pero por ser la infancia un momento de tal vulnerabilidad, la tortura tiene entonces efectos de largo plazo en la infancia y por eso también nos indican en este capítulo que pongamos atención a las etapas del desarrollo, pero también a la formación de los profesionales que hacen estas evaluaciones y la necesidad de estar capacitados en la documentación de la infancia. Nos habla de los efectos de la tortura y sus efectos clínicos, y da en detalle entonces cuáles son los diagnósticos clínicos que afectan a los niños y cómo la tortura entonces afecta las dinámicas familiares y también el papel entonces de la familia en los procesos de documentación, cuando se invita a los padres a participar de dar información referida a los impactos de la tortura en niños. Aquí también se resalta la importancia del consentimiento informado y de informar al niño de todos los procedimientos en los que va a ser parte. Luego tenemos en la población LGBTQ que nos indican que la aproximación debe ser cautelosa y también nos indica cómo documentar y nos sugiere el enfoque interseccional, intercultural e interreligioso. El capítulo 7, que es el capítulo nuevo, es un capítulo de mucha importancia. Yo les invito a leerlo con detalle porque es un capítulo que se refiere a la documentación de tortura y la responsabilidad de los profesionales de salud. Y este capítulo indica que los profesionales de la salud documentan tortura en contextos legales, como cuando se hace pericias, pero también la responsabilidad de los profesionales de salud y las responsabilidades éticas en contextos no legales. Y estos contextos no legales les llama como los centros de detención o los centros de detención de personas de inmigración, inmigrantes, o los lugares como las salas de emergencia, donde los profesionales de la salud tienen que conocer el protocolo de Estambul y realizar una documentación lo más diligente posible con las orientaciones del protocolo de Estambul. Por lo tanto, este capítulo aborda la responsabilidad transversal de los profesionales de la salud y de la necesidad de formación, no solamente a peritos forenses, sino que todos quienes están en contacto o en posibilidad de encontrarse con un sobreviviente de la tortura. Y aquí también se da cuenta de los desafíos que enfrentan los profesionales de la salud cuando están en situaciones en que puedan sentirse coaptados para no documentar y no denunciar la tortura. Aborda la falta de formación que muchos profesionales perciben y insta a la autoformación. También da cuenta de que aunque estemos sobrepasados de trabajo y aunque estemos en contextos no legales, es decir, en salas de hospital, en la sala de emergencia, la responsabilidad profesional es documentar y denunciar estos hechos. Y también este capítulo habla de la importancia del Estado, entonces, de proveer entrenamiento en todos los niveles, de los profesionales de formarse, de la relevancia de la sociedad civil, de participar en la documentación, exhorta a los estados a monitorear y garantizar la calidad de todas las evaluaciones oficiales
y también exhorta a recibir a las pericias independientes. Y también insta a tomar todas las medidas correctivas cuando no se cumple con los criterios del Protocolo de Estambul que se dan en este nuevo documento, para que sea corregido. Es decir, nos dice que siempre debemos actuar con el estándar más elevado, porque si no hemos cumplido y no hemos seguido los lineamientos, es posible que en los procesos judiciales nos pidan que otra vez hagamos un protocolo en perjuicio de las víctimas. El capítulo 8 y el último capítulo es un capítulo que es una ruta orientadora para los estados para implementar las directrices del Protocolo de Estambul. Y entonces dice que los estados deben reconocer oficialmente las normas del Protocolo de Estambul, que debe existir una voluntad política para ello, que los sistemas de justicia deben ser eficaces, que deben darse recursos financieros y humanos para la formación, que debe haber una buena gobernanza, y también que todo este proceso de implementación del Protocolo de Estambul en los distintos niveles debe ser con la participación de la sociedad civil. Esta implementación requiere ser implementada en etapas y nos guía entonces respecto a las etapas al nivel nacional de cómo se debe implementar la promoción y el uso del Protocolo de Estambul para que finalmente lleguemos a las mejores prácticas. Este capítulo es súper importante para todos quienes están en los niveles de toma de decisiones, porque habla de la responsabilidad de capacitar en los distintos niveles y de hacer reformas administrativas y judiciales, de hacer reformas en los profesionales forenses y reformas en la formación de profesionales de la salud y de la justicia, para incluir el Protocolo de Estambul en las mallas curriculares. También nos insta a una cooperación intersectorial, a la coordinación, a la cooperación técnica, y está por sobre todo indicando que la sociedad civil debe participar activamente. Y finalmente aquí están los anexos. Como les señalaba, se mantienen los principios relativos a la investigación y documentación eficaz de la tortura. Este anexo 1 es el anexo medular. Yo siempre le digo a alguien que si no sabe nada del Protocolo de Estambul y quiere como captar las obligaciones del Estado y las obligaciones de los peritos, que vaya al anexo 1 y lo entienda, y va a tener la capacidad de realizar o comprender la perspectiva de la prevención de la tortura y las obligaciones del Estado y las responsabilidades de los profesionales de la salud. En el anexo 2 es que es nuevo y está sintetizando cómo se debe trabajar y documentar en niños. El anexo 3 se enriquece con nuevos dibujos anatómicos e incluye los dibujos anatómicos de niños, y el anexo 4 se mantiene exactamente igual, y es el anexo que nos indica cómo realizar una pericia. Por lo tanto, todos quienes venían realizando pericias orientados por el anexo 4, no hay cambios respecto a la estructura organizativa de la pericia. Eso en síntesis, yo quería hacer esta presentación para ustedes para que se familiarizaran con las transformaciones del Protocolo de Estambul actual y la transición que ha hecho desde el antiguo documento al actual documento.
No sé si tienen preguntas. Sí, muchas gracias, doctora, por su presentación. Creo que fue bastante ilustrativa de cuáles son las actualizaciones que tiene este documento. Y efectivamente, sí, ya tenemos algunas preguntas. Nos pregunta, no veo completo el nombre aquí, Paulina, ¿cómo se puede evaluar la veracidad de las afirmaciones para otorgar una opinión al respecto? ¿Y desde qué edad se podría evaluar psicológicamente en niños? Son dos preguntas. Bueno, la coherencia del relato con los efectos del trauma y eso es lo que le va a dar la veracidad o fiabilidad respecto a la coherencia del relato asociado a las experiencias traumáticas, y eso va a interpretarse si hay hallazgos referidos a síntomas, y también nos indica nuevamente este protocolo que no se requieren de criterios diagnósticos para indicar que la persona vivió la experiencia de tortura, porque sabemos que hay personas que no han desarrollado síndromes específicos. Eso. Respecto a desde qué edad, los niños pequeños tienen dificultades para verbalizar y el protocolo dice que desde los 3 años en adelante ya hay algunas posibilidades de, de, de comunicación de parte de los niños. Entonces, en la perspectiva psicológica, la aproximación podría ser desde esa edad en adelante, con peritos entrenados en infancia y trauma. Yo digo que hay que estar entrenado y familiarizado en lo que se llama un trauma informado de las consecuencias de la tortura. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta también Gerardo, de acuerdo a lo presentado, ¿cómo considera el estado actual en nuestro país en comparación con el desarrollo de este protocolo respecto al conocimiento que usted tiene de su uso en el resto de los países del mundo? Gracias. Es una pregunta muy interesante. Hay países como México, que es un país que ha institucionalizado el protocolo de Estambul en la ley, es decir, en la ley se incluyó, por lo tanto hace que cualquier denuncia de torturas deba ser investigada con el protocolo de Estambul, pero contradictoriamente también México es uno de los países donde persiste la impunidad y ha sido muy difícil, incluso usaba la Procuraduría para decir que no había tortura, y esa es una de las razones por las que también se instó a la modificación del protocolo de Estambul, y en esta nueva versión se indica que el protocolo de Estambul se usa para documentar la posibilidad de la tortura, pero no se usa para decir que la persona, porque no tiene síntomas, no le han torturado, por ejemplo, que era algo que pasó en México, y que hacía que al final los policías incluso se querellaban contra la víctima, diciendo que les había injuriado por haber dicho que le habían torturado. Em, eh, eh, entonces hay ejemplos de buenas prácticas en otros países. Creo que en Europa hay ejemplos de buenas prácticas porque
hay una formación muy acabada en los jueces, en los fiscales, y la obligación de la persecución de la tortura. En Chile, para responder a su pregunta, creo que tenemos unas enormes brechas en todos los niveles respecto a la implementación del protocolo de Estambul. Han habido esfuerzos enormes. Yo sé desde el Servicio Médico Legal para la formación de los profesionales, pero era evidente que no ha tenido las capacidades para cumplir con los desafíos de la realidad actual y las continuas y graves violaciones a derechos humanos que sufrieron hace poco en Chile. Y entonces esta actualización del protocolo de Estambul, al traer un capítulo 8 y un capítulo 7 y un capítulo 8 con orientaciones muy claras respecto a cómo se podría implementar en los sistemas de salud y en los sistemas de justicia, viene a cubrir esta brecha de, ok, estamos formándonos, estamos documentando, pero no había un paraguas como institucional guiado y orientado para monitorear cómo y qué se hace con el protocolo de Estambul. Entonces, esta última versión es una versión que nos podría ayudar a crear un plan de acción nacional respecto a cómo implementar el protocolo de Estambul, cosa que no existía en el anterior. En el anterior tampoco había sido un protocolo de Estambul guiado especialmente a peritos, pero ahora este protocolo de Estambul, por la urgencia y por los vacíos que se daban en la documentación en las salas de emergencia o en los sistemas de atención primaria, en las prisiones, también ha creado entonces una guía para que los profesionales de la salud no peritos puedan también documentar las consecuencias de la tortura. Eso. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta también Nicolás Pietrasanta si conoce la cantidad de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de tortura y malos tratos cada año en Chile, si existe algún análisis acerca de cómo se han abordado estos casos y en qué medida se ha aplicado el protocolo de forma correcta. Gracias por la pregunta. Esta es una pregunta crucial. Bueno, lamentablemente la tortura en la infancia es persistente en Chile. No solamente sucedió durante la dictadura, se han mantenido los centros de resguardo de niños, en lo que es el CENAME, se ha mantenido gravemente, y lo hemos visto por la policía en Chile, que no está entrenada respecto a la prohibición absoluta de la tortura y a la prohibición absoluta de la tortura en los niños, que tienen derechos reforzados por ser niños. Las cifras no las conozco, entiendo que la Defensoría de la Infancia tenía un documento actualizado respecto al impacto de la tortura y los efectos del 2018. Y también ellos, me imagino, este grupo de la Defensoría de la Infancia en Chile, me imagino que debe tener cifras más acabadas del impacto de las dimensiones de la tortura en la infancia. Es evidente que no existe formación profesional y respecto a cómo documentar la tortura en la infancia y el grave impacto en el momento, y también cómo se proyecta la tortura
y sus consecuencias en la trayectoria de vida de los niños y niñas y adolescentes. Entonces necesitamos cambios estructurales en la formación de los profesionales de la salud y de los jueces y de todos quienes evalúan para poder dimensionar lo catastrófico que significa en la vida de un niño, de una familia, de una comunidad, observar impotentes cómo se afecta la vida de un niño a manos de una persona que debería estar resguardándole, ¿no? Como son los funcionarios del Estado. Uh-huh. Gracias, doctora. Tenemos una consulta de Jaime Briva que nos pregunta si que se aplica el protocolo de Estambul a personas civiles que hayan podido fallecer al interior de una comisaría, por ejemplo. Las personas que fallecen en una comisaría se les debe aplicar el protocolo de Minnesota y también está indicado en el protocolo de Estambul actual, ¿no? que el uso del protocolo de Minnesota es el indicado por muertes a causa de la tortura. El protocolo de Estambul se usa entonces en los sobrevivientes de la tortura y de los tratos y penas, malos tratos se llaman ahora en el protocolo de Estambul, pero se refiere a las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que deben ser investigados con la igual diligencia que se hace la investigación de la tortura. Muchas gracias. Marilena Calfuquir le dice, bueno, gracias colega por la exposición, y tiene una pregunta y una especie de comentario pregunta también. Dice ella, se elimina el capítulo 2 de pruebas de diagnóstico y pregunta ya qué criterios serán considerados para sacar esto de acuerdo a la experiencia que hay en terreno. Gracias María Elena por tu pregunta. Mi colega María Elena hemos trabajado cercanamente en la documentación de los efectos de la tortura en niños mapuche, debido a que la ley antiterrorista en Chile ya se practica hace 20 años, se ha usado hace 20 años, y no solamente en Chile, pero cada vez que se usan leyes de excepción, se abre la oportunidad para el uso de prácticas que vulneran los derechos humanos, y es evidente que eso ha pasado en Chile, en el sur de Chile. Entonces, con María Elena hemos trabajado cercanamente documentando la infancia mapuche y su impacto en las familias y comunidades. La pregunta de María Elena es muy importante porque yo, al decir que se eliminó el anexo 2 y se reemplaza por niños, el anexo 2 fue incorporado en los capítulos médicos y en el capítulo médico. Entonces, allí se nutre también, pero se movió de lugar. Entonces, no es que se haya eliminado y no solamente se reubicó y ya no tiene el nombre de anexo, pero está en el capítulo 5. María Elena, tú también tenías una parte 2, tu pregunta, los criterios que se habían usado para eso. Ya, el criterio fue que se reubicó solamente la información. Como pasó, por ejemplo, en el capítulo 4, que tiene una reestructuración nueva, ese capítulo recogió elementos que venían del capítulo 5 y del capítulo 6 también. Entonces, ese capítulo está reestructurado, nutrido con elementos que venían de otros capítulos.
Lo que ustedes van a ver también en el protocolo es que se insiste muchas veces en los deberes y obligaciones de las profesiones, de la ética médica. Se reitera en el capítulo 7, que es nuevo, y se reitera mucho. Entonces también es un capítulo muy atractivo para que ustedes lo revisen con minuciosidad cuando tengan la oportunidad. También el capítulo 8, que es uno nuevo, que es el de la implementación. Les invito a que lo trabajen porque nos orienta, así como esta perspectiva multidimensional y de niveles para poder sentirnos que somos parte de una cadena de esfuerzos para erradicar la tortura. Muchas gracias, doctor. Tenemos también una pregunta de Ariel Rail, una pregunta si es que existen lineamientos en lo que respecta a la simulación y disimulación en el contexto de tortura. Sí, gracias por tu pregunta, Ariel, porque efectivamente está en el capítulo 4 y existe una guía a la que yo no abordé, pero que nos indica cómo trabajar lo que nosotros creemos que son simulaciones. Entonces está indicado y guiado también acá. Podría ir a la página a verlo, lo tengo por aquí. Pero está allí, está orientado, sí, sí. Sí, creo que está en el capítulo 4, pero sí están las orientaciones de las simulaciones. Muchas gracias, doctora. Francisca Figueroa, del Ministerio Público, nos consulta, bueno, le agradece por la presentación y pregunta qué avances contiene el instrumento actualizado respecto a las personas en situación de discapacidad. Muchas gracias por la pregunta. Esta es una pregunta muy importante. Existen avances porque aquí este protocolo actual incluye las recomendaciones precisamente de la relatoría y de los grupos de trabajo respecto a las personas con discapacidad. Entonces está muy orientado en el apartado capítulo 1, está indicado cuáles son las contribuciones que hace la relatoría de la discapacidad y de los derechos que tienen las personas, y por sobre todo nos insiste en que siempre vamos a trabajar con la autonomía del paciente y con la información detallada de cada uno de los procedimientos en que la persona va a participar, siempre va a estar informado. Ahora, sí, trae toda la información actualizada de la relatoría y de los grupos de trabajo para la discapacidad. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, nos preguntan si se ha capacitado personal de Gendarmería de Chile, pregunta Pedro. Aprovecho decirle a Pedro que ponga su apellido para la asistencia y el registro. En mi experiencia haciendo capacitaciones, no han participado personas de Gendarmería, excepto en una capacitación que realicé en la Universidad de la Frontera, en que llegó una psicóloga a entrenarse. Pero en general es posible que hayan sido capacitados por otros formadores, pero tengo la impresión que no. Ahora, esta guía y el modelo de implementación que nos recomienda insta a la formación transversal en todos los niveles de justicia, de gendarmería, de centros de menores. Por lo tanto, realmente esperamos con esperanza, tengo esperanza de que este sea un llamado a las autoridades
de los ministerios de justicia, de los ministerios de salud, a trabajar y a implementar la capacitación y la documentación y la reparación de las víctimas que siguen esperando por justicia. Así es, doctora. Sí, aprovecho de complementar la respuesta, indicándole que nosotros como Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar, encargado de docencia, investigación y extensión, hemos hecho capacitaciones de protocolo de Estambul a carabineros, hemos trabajado también con Ministerio Público, y ahora no tengo el dato, pero creo que gendarmes algo debemos haber hecho, y si no lo hemos hecho probablemente esté programado, porque nosotros tenemos un curso de protocolo de Estambul, que está en una fase de actualización también, y justamente la idea es esa, ¿no? Capacitar lo más posible para que la gente conozca este instrumento y también conozca, como decíamos hace un momento, el tema del respeto a los derechos humanos, por sobre todo. Así que sabemos que falta, pero vamos en ese camino y eso creemos que es un avance. De acá del ICI tenemos toda la disponibilidad para seguir aportando. Pedro también nos consulta cómo hacer que la bajada de este protocolo sea expedita, porque en el caso de Minnesota, por ejemplo, dice él, aún no se implementa del todo. Creo que para que se haga expedita requiere la formación, o sea, requiere transformaciones, como está indicado en el capítulo 8, transformaciones jurídicas y de los sistemas de salud para institucionalizar este protocolo y su uso. Yo siempre digo que los profesionales de los sistemas de justicia y los profesionales de los sistemas de salud, cuando se familiarizan con la normativa internacional de derechos humanos respecto a los derechos de la infancia, de las discapacidades, de las diversidades sexuales, de las diversidades culturales, tienen la obligación de bajar el derecho internacional a la sala de encuentro con la persona. O sea, uno baja el derecho internacional al encuentro persona a persona con quien está documentando o con quien está articulando un documento para los sistemas de justicia. Y lo mismo pasa entonces con los jueces. Ahora, yo creo que el desafío nuestro desde la salud mental es hacer una formación respecto al impacto del trauma y su extensión, no solamente en los sistemas individuales, porque el protocolo de Estambul tiene una perspectiva biomédica, y lo que nos decía Mauricio Gómez en su previa presentación que me antecedió, es que aquí nos encontramos con circunstancias estructurales que han venido avalando la perpetuidad de la tortura y su impunidad. Entonces, las consecuencias de la tortura no son solamente en los individuos, tienen impacto así como de cadena hacia las comunidades, hacia la sociedad en general. Entonces, es un cambio estructural el que se requiere para esta implementación, y así con ambición. Mi ambición es como que todos estén formados en la neurociencia, en términos de cómo el trauma genera una escalada de dolor en las familias, en las comunidades, y también una bajada de perspectiva cultural, porque yo creo que todavía el protocolo de Estambul, que está generosamente trabajado por una serie de profesionales, la mayoría europeos, solamente una decena de personas son latinoamericanos quienes han contribuido al protocolo de Estambul en esta oportunidad, y entonces también nos toca a nosotros ofrecer nuestros propios aprendizajes locales
y hacer perspectiva local también en su implementación, con reconocimiento de las cualidades particulares de los pueblos. Muchas gracias, doctora. Yo creo que ya tenemos una última preguntita, comentario. Quería comentarle también a Lady Sigue, que es del Ecuador. Nos pregunta si nosotros como ICI tenemos cursos de entrenamiento en tortura en Estambul, en Minnesota. Le cuento que sí. Nosotros tenemos un convenio con el Servicio Médico Legal del Ecuador. Así le voy a dejar ahí el correo nuestro para que nos puedan contactar, y también los que necesiten, y podamos, en la medida de lo posible, conversar sobre la posibilidad de hacer algún curso. Y entiendo que ya es de la Fiscalía de Ecuador, así que está esa posibilidad siempre y cuando nos acompañe la salud y todo el tema del recurso humano, que a veces escasea, pero la disposición por lo menos está. Y lo último, que no quisiera dejarlo pasar, también un comentario que nos hizo María Elena respecto al tema de la salud mental. No lo encuentro. ¿Dónde está? Acá está. Respecto al autocuidado y los cuidados de equipo de salud mental institucional. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opina sobre este tema? ¿Cómo estamos respecto a eso? Respecto al autocuidado, es crucial, porque es importantísimo que no sea desde las personas el autocuidado, porque hay como un slogan de, oh, el autocuidado, pero en realidad esto es una política institucional de respetar las necesidades de los funcionarios y respetar, así como queremos hacer un trato humanizado hacia a las personas a las que les proveemos servicios. Las instituciones deben respetar las necesidades de sus trabajadores para tener trabajadores que se sienten integrados, con voz, y que puedan persistir en su trabajo con curiosidad, con inspiración, y no se quemen, porque la formación en estas áreas es una formación de largo plazo. La formación en el protocolo de Estambul, como yo les señalaba, la capacitación es de 3 días, pero la verdad es que esta capacitación debe ser permanente, en actualizarse, y la capacitación es un aspecto del autocuidado de los equipos, es decir, los equipos que se sienten informados, que están actualizados, pueden a veces amortiguar mejor los desafíos del trabajo. Eso. No quería tampoco dejar de decir que esta versión del protocolo también insta a la supervisión y a la calidad de las pericias. Entonces, sería muy interesante y también guía al monitoreo de la calidad de las pericias, que es también una necesidad importante. Y desde mi perspectiva, también esta supervisión y la calidad de las pericias también debe tener una perspectiva cultural, para que los peritos están atentos y auto-observándose en la relación de trabajo, para que no estén reproduciendo sesgos o reproduciendo discriminaciones. Y también esto está indicado acá en el protocolo de Estambul, 2022.